Bienvenidos a Cosas Comunes. Gracias a todos por acompañarnos en este tercer segmento o esta tercer parte de la serie en la que hemos estado hablando acerca de la escritura, los escépticos. Si es la primera vez que estás checando esto, te invito a que te vayas al episodio 198, que fue la primera parte de esta serie donde mi pastor César Martínez me está acompañando y ha sido un buen tiempo. Estamos haciendo esta serie también en nuestra iglesia y ha generado muy buenas conversaciones, ha generado muy buen feedback. Entonces espero que también esté resonando contigo. Y el día de hoy pues nos vamos a meter en la tercera parte y vamos a hablar específicamente de los evangelios. Así que bienvenido al episodio 200. Si esa serie te está gustando, te invito a que lo compartas. Dale en Facebook, dale en Twitter, dale en Instagram. Gracias por ser parte de esto. Así que, pastor, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Hey, pues venga. Entonces, ¿por qué importan los evangelios? Empezamos hablando de por qué importa la Biblia y ahora vamos a hablar específicamente de los evangelios. Y tú eres el invitado, tú y yo tenemos diferentes historias. Sí. Vamos a hacer esto diferente. El domingo empecé hablando yo de por qué importa para mí, pero los viejitos primero, bro. Gracias. No es cierto. Eso es un chiste acá entre la raza, pero no, platícanos, ¿por qué crees que es importante los evangelios? Bueno, yo recuerdo creciendo, y como yo no crecí en la iglesia, pero sí recuerdo que personas a mi alrededor hablaban acerca de Jesús. Recuerdo la imagen de Jesús crucificado. Yeah. Yo recuerdo que era importante para muchas personas, pero de nuevo, yo no conocía nada acerca de Jesús. Claro. Luego recuerdo que como adulto empecé a ir a la iglesia porque mi mamá me hacía sentir mal. Que iba a ir sola, que cómo le gustaría que alguien la acompañara, que por qué no iba yo con ella, y yo de adulto, Con cosas de mamás. 23 años. Y, entonces, habían veces que yo iba a la iglesia y escuchaba la predicación del pastor o de otros predicadores, pero recuerdo que una vez escuché el predicador y escuché el mensaje, y yo recuerdo pensando, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero saber si esto es real, si esto es verdadero, si en realidad hay algo de esto. Y entonces recuerdo orar que yo quería conocer a Jesús. Y ese fue el momento en el que empezó mi jornada en la fe. Okay. Pero ese no fue el momento en que yo conocí a Jesús. A lo mejor fue el momento en el que entregué mi corazón a Cristo, pero no fue el momento que yo conocí a Cristo. Eso sucedió cuando empecé a leer los evangelios y comencé a entender y a conocer a Jesús. Había experimentado el amor y la gracia de Dios, pero fui conociendo la profundidad de ese amor y de esa gracia cuando fui conociendo a Jesús en los evangelios. Así que para mí los evangelios son sumamente importantes porque yo creo que si me hubiera quedado solo con la experiencia y no llegado a conocer a Jesús de la manera que lo hice con los evangelios, mi fe definitivamente no estaría en donde está. Sí, te entiendo. Y en mi caso, yo crecí en la iglesia desde que tenía, no sé, 2, 3 años. Fui parte de iglesia, parte de escuelas dominicales y todo eso. Entonces, para mí era, en esos primeros años, era crecer escuchando las historias, pero ya no sé, bueno, obviamente no sabes porque a ti no te tocó, pero al menos en mi iglesia era muy común empezar con las historias de Adán y Eva, el arca de Noé, David y Goliat y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por mucho tiempo yo crecí como que entendiendo que, ok, chido, este es el Dios de esta gente, de este pueblo en aquel tiempo, ¿no? Y estoy aprendiendo acerca de ese Dios. Sin embargo, fue cuando llegamos a los evangelios que empiezo a entender y tengo este momento así como que de eureka, ¿no? Donde se prende el foco y puedo entender que no solamente es su Dios, este es mi Dios. Entonces, para mí, por eso son tan importantes, porque me hizo entender que no solamente es el Dios de ellos, este Dios allá lejano, sino es un Dios personal, ¿no? Y puedo entender que este Dios se puso carne por mí. Este Dios oró por mí. Este Dios fue a la cruz y murió por mí. Y este Dios venció a la muerte por mí. Y me encanta Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en ese mundo
estoy incluido yo. Y entonces para mí eso fue clave, o sea, lo hizo altamente personal. Y creo que, digo, no sé cuál sea la experiencia de otra persona, no sé cuál sea tu experiencia, y no lo puedes platicar acá en los comentarios, pero que para mí fue a través de los evangelios que yo descubrí ese Dios personal. Ujú. Y creo que ser el caso de la gran mayoría, ¿no? Es hasta que conocemos a Jesús que entonces Dios se vuelve ese Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Dios conmigo. Entonces, por eso yo creo que es bien, bien importante esta parte. Pero, y ahora queremos entrar un poquito a la discusión o a plantear estos argumentos que escépticos, tanto dentro y fuera de la iglesia, tienen respecto a lo que son los evangelios y por qué mucha gente quizás dudan o ponen como que en tela de juicio los evangelios. Y la primera parte tiene que ver con que dicen que la Biblia está editada y reeditada. Y el Ujú. domingo lo vimos, ¿no? Y eso es bien común, o sea, encontrar en Twitter o en Facebook, incluso en blogs o chats, en WhatsApp, gente peleando y discutiendo este punto. Nada, es que la Biblia está editada. O sea, ¿qué podemos hablar de esto? Una de las cosas que yo creo que para mí sería importante, ¿verdad? Es acerca de este argumento de que la Biblia está editada. Primeramente tenemos que ver eh, la cantidad de manuscritos, Ujú. de la cantidad de documentos que existen de esa época, de ese tiempo. Obviamente sabemos que las primeras cartas, los primeros escritos acerca de Jesús, en realidad fue Pablo. Las cartas, las epístolas salieron primero, después los evangelios. Pero vemos que las personas estaban escribiendo muchos documentos, muchas cosas acerca de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque no habían libros. Todo no Ya. estaba, ¿verdad?, bien empacado para que alguien tuviera todo a la mano. Entonces, estas comunidades que existían tenían sus documentos, sus escrituras que ellos habían creado acerca de lo que se había enseñado. Y eso es lo que tenían. Entonces, cuando los arqueólogos van y descubren todos estos documentos, se ve que hay, ¿cuánto era? Un 99% Ya. de... De eficacia. O sea, imagínense, Ajá, 26,000 documentos antiguos tenemos. O sea, son sí. un chorro. O sea, no es como que, sí, hay 3, 4 copias. Hay 26,000 a lo largo de 3 continentes, 5 lenguajes diferentes. Y como dices tú, 99% de eficacia entre uno y otro. Ajá. Manches, es bastante. Sí, vemos que lo que las personas estaban diciendo acerca de Jesús, lo que los apóstoles estaban enseñando, de nuevo, tenemos los escritos de Pablo, tenemos ahora los evangelios, tenemos otras cosas, pero había más de eso porque habían más apóstoles que estaban Ajá. allá, estaban enseñando, estaban evangelizando a las personas, estaban expandiendo el evangelio a diferentes zonas, a diferentes áreas. Entonces, estos documentos de que estando en diferentes continentes, estando en diferentes lenguajes, se complementan, corroborate, ¿cómo se dice Se eso? corroboran uno con el Se otro. corroboran el uno con el otro. Es increíble porque yo no conozco de otros, de otras cosas que son iguales, Ya. ¿verdad?, en la historia. Ujú. Y es demasiado interesante. Entonces, decir que es editado, o sea, que están, que alguien dijo, es que la historia es mejor dicha de esta manera, Ujú. o que, o está entrando, está metiendo cosas que son falsas, no, en realidad no hace sentido. ¿Por qué? Porque a través de, como dije, 3 continentes, varios años, a través de varios lenguajes, varias traducciones, vemos que se corroboran, que son Claro, iguales, casi iguales. Y claro. en las áreas donde hay una diferencia, no cambia la esencia del mensaje, no cambia el significado. Son, no son Ya, importantes. son detalles mínimos. Y lo interesante de eso
Es que si realmente hubiera ediciones, se podrían ver o percibir a través del paso del tiempo, ¿no? De los manuscritos más antiguos a los más recientes. Habrían estas evidencias de alguna edición y no la hay. O sea, y eso es lo trascendental de ese 99%, que del más antiguo al más reciente, 99% de eficacia, de perfección entre uno y el otro. Entonces, eso está, no sé, es descabellado. O sea, ¿cómo puede ser? Y nos habla del cuidado que tenían aquellos que estuvieron copiando todo esto, la reverencia con la cual trataban el material, ¿no? De que, o sea, no era como que, ay, sí, no, creo que sería más impactante si le cambio por acá. No, o sea, no había esa, digámosle, esa libertad, no había sí, no había esa libertad creativa de que déjame le cambio tantito. O sea, podemos ver esa reverencia, ese respeto, ese honor por el texto. Y con esta parte que es que el texto no necesita una edición. O sea, esta es una historia perfecta tal cual, como está, ¿no? Y lo interesante es que en los pequeños lugarcitos donde sí encuentras alguna edición, la Biblia es súper honesta al respecto. Lo vemos al final de Marcos, ¿no? Sí, sí. No, creo que es increíble porque la Biblia, tu Biblia, y yo creo que muchas personas ni se dan cuenta de esto, pero está en tu Biblia. Si tú tienes una Biblia moderna, si tú tienes una Biblia de, no sé, De estudio. Es más, ni siquiera de estudio. No, cualquier Biblia, en realidad. Puedes recoger una Biblia, no sé, escrita del 1960 y ahí va a estar, ahí lo vas a encontrar. Ahí siempre van a ver, no sé, unas letritas, ¿verdad? Dice A, B, C o lo que sea. Sí. Y si tú vas y buscas abajo de la hoja, te va a dar ciertas explicaciones, ¿verdad? Acerca de por qué se tradujo de esa manera o ciertas cosas así. Pero una de las cosas interesantes es el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos termina originalmente en los manuscritos más antiguos que se han encontrado, por ahí del año 60 o 58, si no me equivoco. Más o menos, sí. Marcos termina en el versículo 8. Ajá. Versículo 8 del capítulo 16. Del capítulo 16, sí. Pero tu Biblia tiene allí hasta el versículo 20. ¿Okay? Que es esta parte, ¿verdad? De ir y predica el Evangelio a todas las naciones y todo eso. Y muchos de nosotros lo usamos en los mensajes, en las prédicas y podcasters y quien sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en sí es tremendo, ¿verdad? Pero originalmente termina en el versículo 8, en donde las mujeres atemorizadas se van y no le dicen nada a nadie. Pero la Biblia, tu Biblia, la que tú tienes en tu casa, la que tú tienes en tu mano, o si la tienes en el teléfono, no importa, es Bible Gateway o lo que sea, cualquier app, ahí te va a decir. Aquí nos patrocina YouVersion, bro, entonces. YouVersion, sí, por favor. YouVersion me cansa. Pero ahí va a decir que eso mismo, que los manuscritos más antiguos que se han encontrado no tienen del versículo 9 en adelante. Ahí en tu Biblia lo va a decir. ¿Por qué? Porque no está tratando de esconder nada. Exactamente. Los principios de honestidad, de la verdad, se aplican y es importante que la Biblia sea honesta. Entonces la Biblia es honesta. O sea, ahí dice. Cuando vemos en ciertas partes de la Biblia que han habido porciones que a lo mejor se han agregado después, no fueron parte de lo original, como decimos, no cambian el sentido, la esencia del mensaje, de la historia, del relato acerca de Jesús. Y la Biblia también es honesta acerca de estas cosas. Esto es así. Claro. Y es bien importante, o sea, tampoco crean que, entonces lo del versículo 9 al 20 es inventado, eso no pasó. No es eso. Solo que no fue Marcos quien escribió esa parte. O sea, tenemos 4 evangelios. Entonces, hay porciones que es Marcos, de hecho, creo que hay alrededor de 600 versículos que están encontrados en Marcos, se encuentran en Mateo y en Lucas. O sea, Marcos es como que la base sobre la que se construyen los otros 2 evangelios.
Pero hay cosas que después se toman de aquí y de acá o de otros testigos y todo que vinieron a complementar esa parte del 920. O sea, otra vez, esa parte no es una novela, no es como que fue inventado. No, 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 no. De eso no estamos hablando. Pero sí hablamos de que esta parte fue agregada después. Y otra vez, y la Biblia es honesta al respecto. ¿Por qué? Porque no hay nada que esconder. Porque el Evangelio es poderoso en sí mismo. El Evangelio es perfecto, ¿no? Y luego nos vamos a esta parte y me encantaría que habláramos de Marcos, porque creo que hay mucha gente que igual no sabe acerca de esto, pero muchos de los cuestionamientos que hace la gente, los escépticos, es que no hay testigos. O sea, estos evangelios no fueron escritos por testigos de los eventos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos confiar en esto si, no sé, tenemos a Marcos, Lucas, Juan o lo que sea, pero Lucas ni estuvo ahí? O sea, ¿cómo sabe que Jesús dijo tal o cual cosa si no estuvo? Entonces, Sí. no me digas que, ¿cómo podemos confiar en esto? Ajá. No, la fuente es importante. Tenemos que conocer y saber quién es la fuente. Y como dices, cuando miramos los evangelios, pues tenemos a Juan que hace lo que Juan hace, ¿verdad? Juan hace su cosa. Juan era un 4 en el Sí. enagrama y no le gustaban estas ondas. Pero también vemos los sinópticos, que es Marcos, Mateo y Lucas. Estos tres son muy similares y tenemos que conocer cuál es la fuente de estos tres, como tú acabas de decir. Yeah. La mayoría de Marcos se puede encontrar en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, aunque en diferente orden. Yeah. Pero ahí está, y palabra por palabra. Entonces vemos que Marcos es clave. Los escritores de Mateo y de Lucas tomaron Marcos como la base y agregaron otras fuentes que ellos conocían. Lucas mismo lo dice, que él hizo este estudio. Él buscó todo lo que se conocía acerca de Jesús y lo trató de condensar y poner dentro de este evangelio, dentro de este documento, por decirlo de esta manera, para presentárselo a otros, a otras personas. Yeah. Entonces, Marcos es la clave porque la mayoría, de nuevo, es la base de los otros dos. Entonces, ¿cuál es la fuente de Marcos? Juan Marcos fue casi el hijo de Pedro, ¿verdad? Yeah. Sí. Fue el que acompañaba a Pedro, fue el traductor de Pedro, fue el escriba de Pedro. Y este señor, Papías o Papius, ¿cómo se dice? Sí, Papaya, el señor Papaya. No, no es cierto. Se escribe Papius. Papius. Y no está si se pronuncia Papius o algo así. Ajá. Algo así. Sí, es alguien que escribió bastante acerca de la Biblia. Sí, no escribió un libro de la Biblia, pero escribía acerca de la Biblia. Es un historiador, por decirlo de esta manera. Era como un youtuber cuando no había YouTube. Sí, cuando no había YouTube, ¿verdad? Cuando solo habían los libros. Sí. Bueno, ni había libros, ¿verdad? Pero él escribía bastante acerca de la Biblia. Él escribió acerca de Juan Marcos. Y decía que Juan Marcos era el traductor de Pedro. Y que él escribió todo lo que Pedro le dijo acerca de Jesús, aunque no lo hizo en orden. Sí, pero precisamente lo que el testimonio de Pedro, fue lo que fue escrito y se convirtió en el Evangelio de Marcos. Entonces la fuente allí es Pedro, y Pedro, ¿verdad? Pedro el que le cortó la oreja a un guardia. Pedro el que declaró, tú eres el Cristo, ¿verdad? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro el que se rajó, como dicen ustedes, ¿verdad? Que se rajó. Se echó para atrás el vato. Se echó para atrás, negó a Jesús, fue avergonzado por eso. Yeah. Fue restaurado una vez más por Jesús, ahí a la orilla del mar. Pedro, el que no se atrevió a ser crucificado como Jesús, sino dijo, crucifíquenme patas arriba, porque no soy digno. Este Pedro es la fuente de Marcos. Y no sé, no es más auténtico o con más autoridad que Pedro siendo la fuente de este evangelio. Ya, pues imagínate, el tipo más cercano a Jesús, ¿no? ¿Qué más quieres como evidencia? ¿Qué mejores historias quieres que las que Pedro tenía para contarnos? Todos los detalles del mundo.
Claro, Jesús era rodeado por gente, ¿no? Pero estaban estos 12 que estaban cercanos a él. Pero entre los 12 estaban estos 3 Sí. más cercanos. Y aún de esos 3 había como que niveles, como dice acá la raza. Hasta en los perros hay razas, ¿verdad? Entonces, Pedro era el más cercano a Jesús. Juan dice, yo era el discípulo amado. Ok, chido. Pero Pedro era el líder. Pedro es el que estaba ahí con Jesús. Y a quien termina Jesús diciéndole, hey, te encargo a mi raza, ¿no? Ajá. Te encargo este O sea, negocio. Así lo dicen. Así lo dice, te encargo a la raza. Te encargo a la raza. Ok. Unas traducciones dicen ovejas, pero la mayoría... Está bueno. Está bueno. Pacienta mi raza. Pacienta mi raza. No, pero es increíble porque sí, tratamos o se trata de descreditar los evangelios diciendo esto, pero la fuente es fuerte, la fuente es Pedro. Yeah. Y no solo eso, ¿verdad? Pero tenemos las evidencias de los otros apóstoles, de los otros discípulos que salieron a predicar, pero también tenemos, ¿verdad? Esas historias acerca de ellos, lo que se escribió. Entonces tenemos muchos documentos, hay mucho testimonio acerca de todo esto, mucha evidencia, lo podemos poner de esta manera. Y nos dice que este evangelio, Marcos y el evangelio y los otros evangelios, verdaderamente son legítimos y podemos confiar en ellos y en lo que nos dicen. Y está bien lo que como que más o menos de la mano de esto. Hay mucha gente que dice, no, bueno, pero es que, no sé, como que de repente hay cosas que no checan. Un evangelio dice una cosa y otro evangelio dice otra cosa. Y es como que, vato, o sea, es en serio, no nos queda claro que son 4 evangelios, escritos por 4 personas diferentes, con 4 perspectivas diferentes y 4 audiencias diferentes. Y no sé, como que no le damos la seriedad a esto a la hora que queremos hacer este tipo de acusaciones, ¿no? Marcos. Como tú dijiste el domingo, que lo ven como biografías, pero deberían de ser... más como documentales. Documentales, sí. Exactamente. Y es chistoso eso, porque incluso la primera página de cada uno de los evangelios, este es el Evangelio según... y el nombre de él, ¿no? Es como acá, tú ves un documental y es importante de quién es el director detrás del documental, porque sí, el documental es acerca de la vida de, no sé, Muhammad Ali, pero es por... Michael Jordan, man, The Last Dance. The Last Dance, exacto. Pero quién está detrás de la visión de esta historia, ¿no? Entonces, sí, es acerca de alguien, pero es a través de los ojos y de la narrativa de alguien más, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y creo que también esa parte de a quién están dirigidos es muy importante, porque por Marcos era un judío, pero que no estaba hablando a judíos. Marcos le estaba hablando a los gentiles. Tenemos a Lucas, que es un griego educado, que está contando esta historia no solamente a Teófilo, sino a gente como Teófilo, gente con dinero, gente educada de los griegos, ¿no? Entonces, un griego hablándole a griegos. Tenemos por ahí a Lucas, no, bueno, ese fue Lucas, perdóname. Luego tenemos a Mateo, quien es un judío, pero hablándole a judíos. Y obviamente el lenguaje va a ser diferente. Obviamente hay cosas que van a conectar contigo. Y yo daba este ejemplo el domingo, ¿verdad? Que es como si estás en un grupo, no sé, estás con tu gente, están en una carnita asada, echando tacos o lo que sea, y quieres dar un ejemplo, y estás con pura gente de tu edad, ¿no? No te vas a poner a hablarles de Pedro Infante, de Juan Gabriel, o de cosas así como que, no sé, de viejitos, así como que, like, dude, eso a lo mejor mi papá te entiende, pero pues yo no. O igual estás con gente más grande y le queremos hablar de Fortnite y de otras cosas, así como que, ¿qué es eso? O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces la audiencia es importante y estas cosas que vemos reflejan ese tipo de lenguaje, ¿no? Y hablábamos de que es como un accidente. O sea, quizás o has estado en un accidente o te ha tocado ver un accidente, ¿no? Y a la hora que empiezas a reunir toda la historia, pues cada quien vio algo diferente. Y no tiene que coincidir al 100% todos los detalles para llegar a la conclusión de que, sí, pues este carro le pegó acá, ¿no? Entonces los detallitos van a cambiar. Cuando estás contando historias, y como casados lo vemos un chorro, estás contando una historia y de repente tu esposa se va a acordar de cosas que tú no te acuerdas.
o que no es que no te acuerdes, es que no te importan, pero ella tiene esos detallitos, ¿no? Y pues yo no sé, al menos los evangelios son un poquito de eso. Son 4 historias con 4 perspectivas, con 4 audiencias diferentes. Yeah. No, yo creo que exactamente es así. Y yo creo que una de las cosas que en la iglesia hacemos es no aceptamos estas cosas. Ajá. O sea, no damos esa razón. Sí, están en diferente orden. Sí, hay diferentes puntos de vista acerca de esto. Uno dice, Los había un nombres son ángel. un poco diferentes. Ajá. O sea, siempre no queremos aceptar que sí, hay ciertas diferencias entre los evangelios. Y está bien. Yeah. Eso no quita de que son acerca de Jesús. Nos dicen algo con valor. Son verdad. Están en serio. Sí, así como que, no, es que este se llamaba Pablo. No, no era Pablo, era Juan. Así como que, sí, cierto. Y así como que, ¿qué importa cómo se llamaba esta persona, no? Sí, son esos detalles, pero nos da miedo. No sé, siento que hay temor al aceptar de que, oye, sí, o sea, no sé, Marcos tiene esta historia al principio y Lucas lo tiene al final. Ajá. O X cosa, ¿verdad? O sea, siempre hay diferencias en posición, hay diferencias en cómo contaron la historia. Y no queremos aceptar que esas son verdades, sí, están ahí. Son escritos diferentes. Yeah. Pero está bien. Sí. Ese no es el punto. Ajá, exacto, ¿no? Lo importante es de quién estamos hablando y cuál es la esencia de lo que estamos contando. Sí, ¿no? exactamente. Y es algo que creo que lo hablamos, no sé si en la semana 1 o en la semana 2, ¿no? Que a veces perdemos de vista lo importante, ¿no? Y nos perdemos en las ramas y nos ponemos a pelear por cosas de que... ¿Qué importa? O sea, así como que no afecta para nada el mensaje, ¿no? No importa lo que estamos hablando. Exactamente. Yeah. Y está bien, o sea, si algo es evidente en las escrituras y hay una pregunta acerca de eso, está bien admitir, sí, es cierto, o sea, es un poco raro, ¿no? Es eso, pero hay explicación, hay razón por todas estas cosas y no es necesario tener miedo de aceptar de que si esto está, los evangelios dicen, no es que dicen cosas diferentes, pero tienen las cosas en diferente orden o se mira un poco, o sea, se miran diferentes. Y creo que me encanta que cerremos con esta otra parte cuando hay escépticos que cuestionan. ¿Cuál es la palabra en español? Era este último punto. Lo absurdo. Lo absurdo, y está bien chistoso porque en el servicio mostramos algunos tweets, ¿no? que han estado. Y cuando alguien a veces hace referencia a lo absurdo, pues tiene que ver en parte como que con lo místico o con lo sobrenatural de esos encuentros con Dios, ¿no? Sí. ¿Y qué dice el tweet? Sí, claro, esta es la historia de un zombie judío, ¿no? Haciendo referencia obviamente a este Jesús que se levanta de entre los muertos, ¿no? Y sale de la tumba. Sale de la tumba y si quieres tener acceso a lo que él te promete, no sé, se escucha como muy Conde Drácula, ¿no? Te tienes que comer su carne y tomar su sangre y tratan de ridiculizar lo sobrenatural y lo misterioso de esto, ¿no? Sí, yo creo que de mi perspectiva sí es un poco absurdo. Me recuerdo pensar esto cuando comencé a leer los evangelios. Tú estás hablando, de la resurrección. Estás hablando de caminar sobre el agua. Estás hablando de que Él detuvo la tormenta. Estás hablando de los milagros de sanidad, ¿verdad? De sanación que sucedieron. Estamos hablando de muchos acontecimientos, de la manifestación del poder sobrenatural, del poder de Dios en el ministerio de Jesús. Así que si tú eres una persona de que no tienes ningún, no sé, background de iglesia, si nunca fuiste a la iglesia y tu contexto es académico, o sea, nunca has visto este tipo de cosas, nunca has tomado esto como una realidad o como algo posible, obviamente va a parecer absurdo. Y parecía absurdo para mí, pero para serte honesto, lo creo. Yo lo creo todo. Todo lo creo. Y sí, me tomó tiempo
O sea, completamente aceptarlo todo, completamente decir, sí, yo creo que esto sucedió, sí, yo creo que esto es verdad, sí, yo creo que Jesús resucitó, sí, yo creo que Él tuvo el poder de calmar la tormenta, sí, yo creo que Él caminó sobre el agua, sí, yo creo estas cosas, aunque al principio para mí eran absurdas, se ven completamente posibles Ya, ahora. ya. Y yo creo que es importante aceptar de que para personas esto va, va a ser un poco absurdo, Ya. todo esto que estamos diciendo acerca de Jesús, porque lo es. Y fíjate que, man, yo no sé cómo se acomodan las cosas. Y de hecho, vamos a hablar de esta sincronicidad. Sí, sí, ahorita llegamos a Pero eso. está bien loco porque justamente, o sea, esta conversación pudo pasar cuando tú quieras, pero no, pasó este fin de semana. Ujú. Muchos lo saben, estoy en un grupo de WhatsApp con otros amigos podcasteros de toda Latinoamérica. Y Es un grupo exclusivo, no todo el mundo está invitado a totalmente, ser parte de este grupo, así que totalmente. no le pidan porque no te deja. Y de hecho hay muchos que queremos salirnos de ese grupo, pero tampoco nos dejan. Es cierta raza. Pero fíjate esto, está bien chistoso, porque creo que estamos en una etapa en la que queremos racionalizar todo. Ujú. Queremos explicaciones racionales aún para lo irracional Sí. y absurdo, ¿no? Ajá. Y dentro de esto, alguien empezó a hablar de que, creo que lo que abrió la conversación fue que alguien dijo, am, ¿y si Jesús no hubiera resucitado? ¿Eso cambiaría tu fe? Y muchos empezaron a decir como que, no, bueno, eso no es importante, como quiera, porque el mensaje es increíble. Y para mí fue así como que, wey, ok, sí, las enseñanzas de Jesús están con ganas. Súper padres. Moralmente están bien chidas. Pero si Jesús no hubiera resucitado, sí, para mí esto es una basura entonces. Ujú. O sea, porque no se trata de lo moral. O sea, lo moral está con ganas, pero eso no es el evangelio. Ujú. O sea, Jesús no vino a cambiar nuestro comportamiento. O sea, sí afecta nuestro comportamiento. O sea, creer en Jesús y todo tiene consecuencias aquí y ahora y son reales. Y claro que lo hablábamos creo que la semana pasada, que hay cosas que nos empiezan a importar porque a Dios le importan. Ujú. Pero el Evangelio es mucho más que eso. Sí. Y la resurrección está en el centro de esto. Ujú. Por más absurdo que sea el decir, Jesús se levantó de los muertos. Así como que neta, o sea, ¿en serio creen eso? Sí, eso es el Evangelio. Ujú. O sea, el Evangelio es que este Sí. hombre dijo ser alguien y dijo que haría algo. ¿Y qué crees? Lo hizo. Eso es lo que hace a Jesús diferente a los otros que también vinieron antes que Jesús a decir que eran el Cristo. Ujú. Esos tipos no se levantaron de entre los muertos. Ujú. Jesús sí. Sí. Entonces, raza, en buena onda. O sea, yo sé que ahorita es bien popular. Bien cool, bien hip. Sí, es súper cool. Está de moda de construir y esto y lo otro. Pero no nos olvidemos de lo que es el Evangelio. Oye, Y yo sé. Leo, Ajá. se están viendo las canas de pastor. ¡Ah! Bro, ¿estás creciendo o qué? Madurando. Ya no eres millennial, bro. Ya no le estás hablando. Ya ahora pareces. Por eso no lo invito. Me parece. No me respeta. O sea, está bien. Ahora ya estamos, no, estamos ligados por 5 semanas más, bro. Sí. Pero o sea, es chistoso eso, ¿no? Cuestionamos estas cosas y como que, espérate, esto es el evangelio, vato. sí. No, de verdad, es cierto, sí. O sea, aquí en los Estados Unidos, brother, Es el pan de son todos los días. más místicos, pero no místicos cristianos, son más místicos que cristianos a veces. Ya. ¿Por qué? Porque queremos quitar la resurrección, pero queremos mantener la espiritualidad. Ujú. Queremos Buen punto. queremos quedar en una esfera más allá, pero no queremos creer en las sanidades, ¿verdad? Ujú. No sé, es un poco raro. Es raro. Estamos aceptando lo que queremos y no Sí. queremos creer, Sí. ¿verdad? Porque como hablamos la semana pasada, mi verdad es verdad y, Ujú. y punto. Entonces yo decido lo que es real y no es real. Claro. Simplemente basado
mi experiencia, Claro. mi pensamiento. Sí, ¿verdad? y mucho juega la moralidad, ¿no? Que creemos que tenemos una moralidad que está más allá de... Sí, y es somos, ok, somos los humanos más perfectos de la claro. Tierra. Pero regresando a lo que estábamos hablando, lo absurdo de que es todo esto, sí, para cualquier persona puede sonar todo esto muy, muy absurdo. Yo lo creo, yo llegué a creerlo todo. Como dijeron unos hermanos de la iglesia, me tomé el Kool-Aid, ¿verdad? Lo tomé Ajá. completamente. Sí, sí. Y sí, pero hablabas acerca de esto de sincronicidad. Ujú, Y ese es un término por Jung, ujú. Carl Jung. Carl Jung, Saludos a donde... Carl Jung si nos está viendo. Ahora, no somos filósofos, ¿verdad? Tenemos que decirlo, así que Sí. tuvimos que encontrarlo y después lo tuve que condensar de una manera que yo lo podía entender. Y sincronicidad, esencialmente lo que dice es una manera de ver a las cosas que pueden ser absurdas o que pueden ser no común, o esos Poco comunes. sucesos Ujú. que de repente pasan en tu vida, que no sabes ni cómo hacer sentido de las cosas, no puedes razonarlas, Yeah. pero tampoco puedes negarlas, están ahí, son verdaderas, sucedieron y tienen un significado profundo en tu interior, porque tienen que ver con algo que tú has estado pasando o has estado pidiendo o has estado pensando o un sueño que tuviste y de repente sucede en la vida real Ujú. y no sabes cómo explicarlo, sino que simplemente es. Es un misterio, es un misterio. Ujú. Esencialmente lo que la Biblia nos presenta es un misterio santo, Yeah. digamos, un misterio. Y Dios es un misterio. Claro. Nosotros, aunque podemos leer y memorizar la Biblia, Dios todavía seguirá siendo un misterio para nosotros, Ujú. porque no podemos explicarlo. Me gusta decir esto, que aún el lenguaje que nosotros tenemos y que cualquier lenguaje que podemos producir, y si tomamos todos los lenguajes que existen en la tierra para tratar de explicar a Dios, todavía no llegarían a poder explicar a Dios, Yeah. porque es un misterio. Ujú. Este misterio, ¿verdad? No lo puedo negar. Yeah. Existe en mi vida, es parte de mi vida. Se manifiesta en poder, se Ujú. manifiesta en transformación, se manifiesta en la vida de otras personas que están cercanas de mí, que también creen esto. Así que es algo que yo puedo ver y no puedo negar. Por eso ahora digo, yo lo creo, porque después de vivir, no solo leer los evangelios, pero después empezar a vivir en comunidad con otros cristianos, los cristianos que yo criticaba, Ujú. que Ujú. después se convirtieron en mis amigos, en mi familia, comencé a ver estas cosas y decir, no puedo negarlo. Yeah. Existen, son absurdas, Ajá. pero las creo. Y me encanta cómo esto trasciende, porque he escuchado mucho esto. Hay gente que dice que el evangelio o incluso la religión es Ujú, para gente tonta ujú, y pobre, ujú, ¿ok? Gente que no es educada, gente ujú, ignorante. Sin embargo, podemos encontrar casos de gente muy educada, ujú, mucho más educada que yo, preparada, con dinero, ujú, de otro nivel sociocultural, que, que por toda su vida han negado el evangelio por estas mismas razones que estamos hablando. ajá, Sin embargo, algo pasa de pronto en su vida y se ven confrontadas con esta experiencia que no pueden explicar. ujú, Y pasamos un video el domingo y para quienes lo estén viendo en YouTube, lo voy a meter aquí, ajá, ¿ok? Pero para quienes están oyendo, déjame les doy un poquito de contexto a ambos. Jordan Peterson es un profesor de psicología canadiense muy popular, sobre todo en los últimos 3, 5 años, ¿no? Y toda su vida se ha considerado ateo, ¿no? Él es un estudioso, obviamente estas cosas son para gente tonta, ¿verdad? Pero algo ha pasado en este último año, estos últimos 2 años de su vida,
que lo han ido transformando. Y, Ujú. y hay una entrevista donde llega como que digamos que la cúspide de esto que estamos hablando, ¿no? Y empieza, otra vez, un hombre altamente preparado, psicólogo, amante de no solo psicología, sino filosofía, es una persona mucho, muy culta. Y que toda su vida ha confesado que creer en Dios es una tontería, básicamente, ¿no? Y de pronto está en esta entrevista y empieza a hablar de, de cómo está experimentando esto y de cómo no lo puede explicar y de cómo aún, creo que usa esta palabra de que es que me da miedo de las implicaciones de esto que estoy creyendo ahora. Dice, Sí, porque, ¿qué dice? Es que no lo puedo negar, ahora lo creo sí. y no sé ni por qué lo creo. Porque lo ha visto en su vida. Exacto. Sí, exactamente. Y él es quien menciona sincronidad. Ujú, sincronicidad. Sincronicidad. Y por eso lo explicamos, porque es un término que en realidad lo podemos usar bastante en la iglesia, ¿verdad? Claro. Pero, pero sí, es poderoso. Y la conclusión a la que me lleva a mí, y eso es lo que dije en la predicación el domingo, es que simplemente hay poder en el Evangelio. Más allá de las letras y las palabras y el contenido y las hojas, hay un poder en el Evangelio que no lo podemos negar. Y algo interesante acerca de Jordan Peterson es que aunque él, sí, yo creo que era ateo, nunca en realidad dijo que creía en Dios o nada de eso, pero él también estudiaba las escrituras solo de una manera académica Ujú. y Moralista. moralista. Y yo creo que es el poder del Evangelio que él mismo leía. Ujú, ya. Porque Que, él lo estaba leyendo como que con un ajá, palo, ¿no? Así de que, sí. nomás voy a sacar el valor moral a esto y, ok, hasta ahí, ¿no? Y el mismo poder en el Evangelio fue lo que le pegó, lo tocó Derribó y sus murallas. empezó, exactamente, empezó a él a ver esto como algo verdadero. Y eso es, y yo creo que eso es verdad en mi vida y puede ser verdad en cualquier vida, porque hay poder en el Evangelio. Dios, el mensaje, este mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Es importante y es poderoso. Y cambia el corazón de piedra, un corazón de carne. Ya. Hace cosas increíbles, hace cosas inexplicables en nosotros. Ujú. Y justo como él dijo, teme lo que puede sucederle a él al creer completamente en esto. Ya. Pero eso es lo que Dios hace. Hay poder Ya. en el Evangelio. Ya. Porque estos testimonios acerca de Jesús mismo, um, no sé, cambia todo. Ya. Cambia la dirección en que nosotros vamos, cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra vida, cambia la esencia de quién nosotros somos. Él trae cambio Ya. y no lo podemos negar. Yo diría que cualquier escéptico que esté escuchando esto, o si tú conoces a un escéptico, no podemos dejar de poner el valor al Evangelio. Aunque tengan excusas, aunque tengan lo que sea, siéntate y léelo con él. Ya. Le va a parecer absurdo, a lo mejor va a pensar que estás loco o que no tiene sentido hacerlo porque nunca va a creer, pero no podemos negar que hay poder en estos evangelios. Ya. Y nosotros somos un pueblo de fe y creemos que va a hacer algo. Ya. Sí, y terminamos con esto, o sea, como lo decía Pablo, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios. Mm. Sí, para el mundo es locura, pero es poder de Dios. Así que, hey, como que, no sé, si nos quieres ignorar, mira, ignóranos, no pasa absolutamente nada, pero te recomiendo, bájale 2 rayitas como que a este, no sé cómo llamarlo, a este ego con el que estamos lidiando hoy en día. Y por más inexplicable que parezca o por más viejito que parezca lo que sea, deja que tu propio corazón sea confrontado con el poder de Dios. Otra vez, no tenemos que explicar todo, no todo tiene que tener sentido lógico. Estamos hablando de Dios, no lo podemos meter en esta cajita
Pero ya, déjanos saber lo que piensas. Si tienes más dudas, hay gente que ha empezado a mandar algunas preguntas. Por ahí va a llegar un punto donde vamos a hablar de ellas y nos meteremos en este caso. En algunas creo que las hemos contestado en los otros podcasts también, ¿verdad? Sí. Hay algunas que ya se han ido contestando. Pero en estos mensajes estamos tocando preguntas comunes. Ujú. Y a lo mejor tienes una pregunta que nosotros no tocamos o no hablamos. Ya. Ponla ahí Dale. y sí, en nuestra iglesia vamos a hacer una noche de preguntas y respuestas Q&A. para gente que quiera, no sé, que hablemos más acerca de un tema o tiene sus propias preguntas. Ujú. Y sería cool hacer algo así con el podcast. ¿Es tu podcast? Sí. Una sugerencia, Claro, jefe, claro. pero tú decides. Ándale, ese respeto me gusta, es lo que hace falta. Pero en la iglesia por lo menos lo vamos a hacer. Sí. Y sí, me encantan estas conversaciones y gracias por dejarme ser parte de Con cosas gusto. comunes. Con gusto. Así que ya sabes, puedes dejar, si estás viendo en YouTube, déjalo en los comentarios o puedes mandar en social media también, ya sea en Twitter, puedes mandar una pregunta o búscame en Instagram, Leo Lozano HOU, y puedes mandarme un DM y, hey, ¿qué onda con eso? Estaría chido si pueden tocar tal pregunta o lo que sea. Igual, te lo mencioné al principio, ayúdanos a compartirlo. Si crees que esto puede ser de beneficio para alguien más, corre, compártelo en Twitter, compártelo en Instagram, compártelo en Facebook. Taguéanos, otra vez ahí voy a dejar los handles de nosotros. El mío es bien sencillo, Leo Lozano HU en todas las plataformas. Yo soy Pastor César 83. Eso, Pastor César 83, déjalo ahí. Si lo compartes en stories o algo, taguéanos para saber que estás ahí, compartirlo contigo. Tengo 48 followers, así que 2 más y llego a 50. Échenle la mano, por favor. Que se revista acá mi pastor de relevancia. Pero ya, raza, denle, gracias a todos por compartir, gracias por ser parte de esto. Este es el episodio 200. Así como mira. que, hey, qué chido, me encantó. Hablamos del Evangelio en el episodio 200. Gracias por ser parte de esto durante ese tiempo, sea que empezaste en el episodio 1 o te metiste ahí de pronto en la carrera, pero gracias por ser parte de esta comunidad. Si alguien quiere apoyar también económicamente, lo puedes hacer. Visita patreon.com/cosas comunes y puedes apoyar desde $1 al mes. Así que gracias a quienes ya lo hacen y todo lo demás, siéntase en libertad. Puedes hacerlo una sola vez o puedes hacerlo mensualmente. Esa es tu decisión, pero una vez más, gracias por compartir. Suscríbete en Apple Podcasts, suscríbete en Spotify y en YouTube. Dale a la campanita, pulgares arriba, deja un comentario. Gracias a todos por acompañarnos. Pastor, gracias por acompañarnos el día de hoy. Listo, señores. Nos vemos, amigos, amigas. Tengan una excelente semana. Dios los bendiga.